Muy buenos días a todos, sean bienvenidos, medios de comunicación, estudiantes, ¿verdad? Invitados especiales. Como habíamos quedado, iniciaremos con las entrevistas. Por favor, lo vamos a hacer con bastante orden para que el doctor pueda escuchar bien las preguntas y bueno, adelante. Sí, tal vez voy a dar unas palabras introductorias. Hoy realmente se ha confirmado la esencia histórica de este día. Nicaragua ha logrado reivindicar una gran parte de sus pretensiones ante la Corte Internacional de Justicia. Hemos roto de manera definitiva y terminante la frontera que Colombia pretendía imponerle a Nicaragua en el meridiano 82 a escasas 66.1 millas náuticas de la costa de Nicaragua. Hoy nuestra soberanía e integridad territorial se extiende a la zona económica exclusiva y a la plataforma continental de Nicaragua en una extensión como mínimo de 200 millas náuticas reconocida por la Corte Internacional de Justicia, tanto al norte como al sur en el escenario global de la delimitación en el Mar Caribe. Debemos indicar que se trata de un fallo que ha estado basado en la equidad, ha estado basado en el carácter proporcional de los espacios marítimos y de las costas pertinentes de los dos estados. En ese sentido, la Corte ha considerado necesario darle a Nicaragua, por supuesto, un mayor peso en la delimitación marítima Colombia-Nicaragua, en virtud de que las costas de Nicaragua y las costas de Colombia pertinentes estaban en proporción de 1 contra 8.2. De ahí que las líneas para el trazado de límite tengan que tener una proporción totalmente favorable a Nicaragua de 1 a 3 por lo menos. Y ese es el reflejo precisamente del resultado de la delimitación del día de hoy, ¿verdad? Este es el mapa con los nuevos límites ya de Nicaragua en el Mar Caribe. Como ustedes pueden ver, Nicaragua se extiende de manera soberana hacia las 200 millas náuticas al norte y al sur, sin obstáculos de ninguna clase, salvo los cayos de Quitasueño y Roncador, ¿verdad?, al norte de esta zona. También es importante destacar que aplicando los criterios de equidad y de proporcionalidad, Colombia también recibió una parte de este territorio en disputa, ¿verdad? Es la formación que tiene a manera de herradura, ¿verdad?, en el centro de esta zona, ¿verdad?, y que recoge estos principios de equidad y de proporcionalidad. Tal como nosotros lo habíamos avanzado, ¿verdad?, esto quiebra la tesis colombiana de imponerle a Nicaragua ni siquiera una frontera en el meridiano 82, sino una frontera al oeste del meridiano 82. Este fallo de la Corte Internacional de Justicia viene a darle entonces a Nicaragua sus derechos legítimos a la zona económica exclusiva y a la plataforma continental de Nicaragua. La plataforma continental de Nicaragua, su extensión más allá de las 200 millas náuticas, está planteada en la Comisión de Límites de la plataforma continental establecida bajo la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. De tal manera que podemos decir que estamos satisfechos con este fallo. Es un fallo proporcional, no le ha dado a Nicaragua, por supuesto, todo lo que pretendía, pero está también muy lejos de haberle dado a Colombia ni siquiera parte importante de su pretensión, que era encerrar a Nicaragua. Creo que estamos en un día totalmente histórico para Nicaragua, para el país. Hablamos de haber recuperado la otra casa de Nicaragua en el mar, la otra frontera en el mar, la otra Nicaragua en el mar. Quedo yo a disposición entera de ustedes para las preguntas que estimen pertinentes. Con respecto a la ¿de qué manera, cómo puede incidir en las relaciones bilaterales Nicaragua-Colombia? Bueno, yo creo que el fallo utilizó muchísimo las bases y los principios de equidad y de proporcionalidad. En ese sentido, me parece que los dos países resultaron realmente considerados en sus planteamientos. No creo yo que pueda haber otra solución a esto más que acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia
y abrir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales Colombia y Nicaragua y Colombia y Centroamérica. Este conflicto que duró 11 años en la Corte Internacional de Justicia, más allá que de cualquier otro caso, incluyendo el Barcelona Traction, realmente viene ya a fijar los límites definitivos de estos dos estados y va a permitirnos, creo yo, iniciar una nueva etapa, no solamente de cooperación y de coordinación, sino de verdadera integración como países mesoamericanos que somos, y dado el vínculo que existe entre el sistema de la integración centroamericana y Colombia. ¿Cómo ve la posición de la Corte en cuanto a que se le rechaza a Nicaragua el cuestionamiento que está haciendo a Colombia sobre la riqueza marítima, la zona económica exclusiva al este del Meridiano 82? Este rechazo. Y lo otro es que inicialmente se estaba planteando que Nicaragua estaba reclamando unos 570.000 kilómetros cuadrados y aparentemente solo que tuvimos 180 a 200.000 kilómetros cuadrados. No, Nicaragua preserva totalmente, Nicaragua ha obtenido las 200 millas en las zonas aquí contempladas. Al norte las 200 millas y al sur las 200 millas. Sí, al norte las 200 millas y al sur las 200. Sí, si quieres lo explicamos. Por ahí está eso no estaba mejor. Solo voy a explicar. Nicaragua tiene sus 200 millas en esta línea. 200 millas y sus 200 millas en esta línea. Pero ese no es todo el territorio de Nicaragua. Nicaragua tiene planteada ante la Comisión de Límites sobre Plataforma Continental la posibilidad de extender su territorio hasta donde se extiende la plataforma de Nicaragua, más allá de las 200 millas náuticas. Lo que la Corte dijo fue que no habían todavía suficientes evidencias en relación hasta dónde llegaban las plataformas continentales respectivas, y que ese era un aspecto demasiado técnico que en todo caso debía, y para eso existía la instancia competente que era la comisión que es la Comisión de Límites sobre Plataforma Continental. De tal manera que ese fue básicamente el sentido de la Corte. Con esto Nicaragua ha ganado una proporción inmensa. Es decir, estamos pasando del encerramiento en el Meridiano 82 por la fuerza a la proyección, tal como yo lo había anticipado, de por lo menos en esta etapa las 200 millas náuticas de mar, respetando los territorios en forma de herradura que la Corte ha asignado a las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Albuquerque, entre otras. El fallo de la Corte Internacional de Justicia debe ser efectivo de inmediato. Nada impide la materialización el día de hoy de esta sentencia, porque como las islas ya habían sido dadas a Colombia desde el año 2007, en el fallo del 13 de diciembre, no hay ninguna movilización mayor ni ninguna actividad mayor que realizar. Las fragatas de guerra de Colombia deben desaparecer del Meridiano 82 y Nicaragua debe ejercer de manera soberana el ejercicio de su jurisdicción y sus derechos sobre la zona económica exclusiva y sobre su plataforma continental, respetando el territorio que en forma de herradura ha sido concedido a Colombia, y que básicamente, si lo vemos bien, se trata de un enclave realmente un poco mayor al solicitado por Nicaragua, pero con una salida propia al territorio continental colombiano. La delimitación sobre los cayos allá arriba, que se ve ese círculo sobre los cayos, ¿cómo queda? Creo que son 12 millas. Sí, la Corte falló que en el caso de Roncador, en el caso de Quitasueño y de Serrana, estos cayos no iban a ser tomados en cuenta para la delimitación, de tal manera que únicamente se les dio un mar de 12 millas náuticas, ¿verdad? Y en el caso del cayo de Serrana, porque eran tres, ¿verdad? Roncador, Serrana y Quitasueño, en el caso Roncador, la decisión fue de que no se le iba a dar un peso en la delimitación al estar comprendido en la herradura de delimitación realizada por la Corte, para llamarla de algún modo. A su juicio, ¿por qué nosotros perdimos los cayos? Bueno, yo creo, hoy hablábamos esto y a mí me parece importante destacarlo. Nicaragua puede hacer lo que está en sus manos hacer y lo que los equipos pueden hacer.
En 1928, Nicaragua cedió las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ni siquiera habíamos nacido nosotros. En 1930, el Congreso de Nicaragua lo ratificó, el Tratado Bárcenas Meneses de Guerra. Y en lugar de denunciarlo y declarar su nulidad, pasó vigente 50 años. Y no es sino el 4 de febrero de 1980, 51 años después, que se declara la nulidad e invalidez de este tratado. Ya habíamos conversado en innumerables oportunidades con los medios de prensa, en privado, con los abogados, en el sentido de que una reivindicación sobre un tratado que ha estado vigente durante tanto tiempo es muy difícil, por no decir imposible, para la estabilidad del orden jurídico internacional. De ahí que la solución con ese peso del tratado es tremendamente favorable a Nicaragua, porque además el tratado decía que los cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño estaban en disputa entre Colombia y Estados Unidos. Y aún así hemos librado una batalla que ha sido tremendamente favorable a Nicaragua, donde desde el inicio definimos que Nicaragua lo que buscaba era una delimitación para recuperar los espacios marítimos que Colombia pretendía cercenarnos desde 1969, 41 años después del Tratado Bárcenas Meneses de Guerra, e implantar una frontera en el meridiano 82. Hoy esto es un requiem para el meridiano 82, ¿verdad? Y Nicaragua recupera su salida al mar. Doctor, escuchaba en la mañana que la noticia no había sido del agrado ni de las autoridades ni del pueblo colombiano. Entonces, ¿qué otras oportunidades tiene el gobierno colombiano de intentar revertir este fallo o simplemente podría no acatarlo? Mire, yo le voy a dar mi opinión porque todo esto llega a Colombia también y me parece importante destacarlo. El fallo ya no admite ninguna apelación, el fallo es definitivo. Con esto nos tenemos que conformar tanto Colombia como Nicaragua. Y también yo quisiera dar mi apreciación también personal sobre este tema. A mí me parece que la Corte lo que hizo en este fallo fue un monumento a la proporcionalidad y a la equidad. Ese es el resultado. La Corte aplicó de una manera milimétrica todos los pasos que sigue el proceso de limitación y lo explicó inclusive. Cuando la Corte estaba hablando, como anécdota, y estaba presentando el primer paso, que era la simple equidistancia, yo recibí cantidad de correos, porque me decían, la línea está exactamente igual, ¿verdad? Y no es sino cuando en el cuarto paso la Corte aplica los criterios de proporcionalidad que todo se inclina a favorecer a Nicaragua, ¿verdad? Ya se encierra a Colombia en esa herradura y se le dan a Nicaragua el despliegue sobre su zona económica exclusiva y su plataforma continental. Yo creo que independientemente de que en este proceso Nicaragua obtuvo más, ¿verdad? También Colombia obtuvo una parte de sus pretensiones, en el sentido de que las islas de San Andrés y Providencia tienen no el espacio que por supuesto Colombia quería darle, ¿verdad? Pero sí tienen un espacio proporcional a la dimensión de las costas respectivas en juego, ¿verdad? Y a esa diferencia abismal que existe entre la costa pertinente de Nicaragua y la de Colombia, ¿verdad? Que va de 1 a 8.2. Ese es el reflejo de esa desproporción. Por eso cuando yo hice las diferentes escenarios del caso, yo decía que el punto más delicado para Nicaragua, porque nosotros íbamos a recuperar sin duda las 200 millas náuticas que se recuperan plenamente aquí al norte y al sur, el punto más delicado iba a ser qué espacios le iba a dar a las islas, porque Nicaragua pedía un enclavamiento y 12 millas náuticas para las islas. Aquí la Corte, aplicando esos criterios de proporcionalidad, realmente le da mayores espacios a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y a los cayos de Albuquerque, pero de una manera, tal como yo lo había anunciado, que no interfiere en la salida soberana al mar de Nicaragua, a su zona económica exclusiva, ni obstaculiza esa salida que Nicaragua ha venido reclamando desde hace tanto tiempo. ¿Qué pasa? Porque él decía esto, aquí hay un tercero mencionado Jamaica. ¿Qué pasa con esa parte? Sí, la Corte, recuerden ustedes que tiene un principio clave, ¿verdad? La Corte llega en los trazados limítrofes hasta donde los derechos de un tercer estado convergen.
Por eso es que la Corte simplemente señala eventualmente líneas de delimitación con un rumbo determinado, porque ella debe respetar las posibilidades de encuentro de los derechos de un tercer Estado. En este caso, por ejemplo, están los derechos de Jamaica, ¿verdad? Involucrado. Eso le corresponderá a Nicaragua posteriormente llegar a los acuerdos correspondientes, tanto con Costa Rica, con Panamá, con Jamaica y demás países que resulten involucrados. Doctor, ¿por qué habla de líneas provisionales de la Corte? ¿Hasta dónde llega la plataforma marítima o al No, es que la Corte, en su método de delimitación que fue establecido en el caso de Rumanía-Ucrania, ella hace diversos pasos, va construyendo la línea dando por etapas. Entonces, una primera etapa es la construcción de una línea provisional, porque entonces la Corte, cuando se presenta esa línea, ¿verdad? Entonces dice, no, ese resultado de esa línea es inequitativo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Por eso es que yo les contaba la anécdota de que mucha gente me había llamado cuando vio la línea provisional. Pero es que la línea provisional se cambia con los criterios de proporcionalidad y de equidad, ¿verdad? Entonces la línea que estaba cortando toda la salida al mar de Nicaragua, que era la que pretendía básicamente Colombia, pero todavía más al este, se rompe y se quiebra por los principios de equidad, proporcionalidad y el desajuste que hay entre las costas de Nicaragua y las costas de Colombia, en este caso que son de 1 a 8.2 la diferencia. Entonces ella lo hace real aquí. Y esas líneas punteadas amarilla es el punto hasta donde llega la zona económica exclusiva de Nicaragua, sus 200 millas náuticas y su plataforma continental por ahora, hasta que la Comisión de Límites defina hasta dónde llegamos. La Corte dijo que Nicaragua le había reconocido en mapas los cayos a Colombia. ¿Cree que Nicaragua ahora tiene que promover esta nueva delimitación entre los nicaragüenses? No, indudablemente. Pero si me preguntas, a mi juicio, el tema de las islas y el tema de los cayos estaba cerrado desde 1928 y 1930. Lo que sucede es que en 1969 Colombia lanza la pretensión de un meridiano 82 como frontera 41 años después. Entonces, frente a eso, es lógico que Nicaragua tiene que cuestionar ese tratado Bárcenas-Meneses de Guerra. Pero la cesión de soberanía sobre las islas operó en 1930, como dijo la Corte. Y el hecho de que Nicaragua no se hubiera reservado, dice la Corte, cuando se hizo el tratado de 1928, la soberanía sobre los cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño, sino que dijo que estaba en disputa entre Colombia y Estados Unidos, ¿verdad? Lógicamente hacía que Nicaragua no tuviera que ver. Pero la Corte aquí fue sumamente justa, porque no utilizó los cayos de Roncador, Serrano y Quitasueño como base para la delimitación. En el caso de Roncador y en el caso de Serrana los enclavó, y en el caso de Roncador estaba incluido dentro de la herradura formada por la Corte en su operación de delimitación. Pero ¿por qué la Corte no enclavó a San Andrés, a Catalina y a